Bienvenidos, somos Vicente y Claudia y en esta ocasión visitaremos un lugar espectacular y digno de admirar que puedes visitar cuando estés en Cusco y que nos sorprendió bastante. Hablamos de la Laguna Humantay, un atractivo natural que cuenta con una impresionante geografía natural y paisajes dignos de admirar. La montaña Humantay es la que le dio el nombre a esta impresionante laguna, considerada una de las más bellas y sagradas del Cusco. Su nombre proviene del idioma quechua y significa cabeza de los dioses. La laguna se ubica cerca del Nevado Salcantay, en la cordillera de Vilcabamba, en el distrito de Mollepata, a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Hay dos maneras de llegar a la Laguna Humantay desde la ciudad del Cusco. La primera, y quizás menos recomendable, es ir por cuenta propia, ya que el camino es muy irregular. Y la segunda es mediante una agencia de turismo. En Cusco hay muchas donde elegir y finalmente seleccionar la que se acomode mejor a tus requerimientos. Los precios rondan los 125 soles, unos $32 por persona. Esta tarifa incluye transporte, alimentación, guía que te acompañará en todo el trayecto y oxígeno por si lo llegaras a requerir. La entrada a la laguna no está incluida en el costo del tour, así que deberás cancelar 20 soles por persona a la comunidad de Mollepata, quienes resguardan la montaña. El viaje por carretera es de aproximadamente 120 kilómetros, con una duración de 3 horas. Un camino bastante movido. A la mitad del camino pasarás a desayunar, pero después de ese recorrido no tendrás muchas ganas de comer demasiado. Además, tampoco lo recomendamos, ya que falta la mitad del recorrido en microbús y además la caminata a la laguna es bastante exigente, así que no es bueno tener la pancita muy pesada. Bueno, aquí empezando nuestra travesía para llegar a la Laguna de Humantay, que está a unos 4.000 metros de distancia desde acá, 4 kilómetros, 8 kilómetros a la redonda y recién iniciando el camino. De camino pasarás por los poblados de Limatambo y Mollepata hasta arribar a la comunidad de Soraipampa. Una vez allí se inicia una caminata cuesta arriba de aproximadamente 4 kilómetros hasta llegar a la laguna. No suena mucho, sin embargo, el recorrido a la Laguna Humantay tiene una dificultad de media a alta. La altitud y el estado pedregoso del camino serán los mayores obstáculos, por lo que recomendamos un paso lento para lograrlo sin tanto problema. La caminata hasta llegar a la Laguna Humantay dura entre 1 hora y media a 2 horas. Todo dependerá del estado físico de la persona y qué tan aclimatado a la altura estés. Por esta razón, es recomendado hacer estos tours algunos días después de haber llegado al Cusco, para no sufrir principalmente por el mal de altura y la falta de oxígeno, que afectará directamente en el rendimiento físico de la persona. También está la alternativa de subir a caballo, por un valor de 80 soles el trayecto de subida, alrededor de $20. Si consideras que el trayecto es difícil o te sientes mal después del viaje en micro, como le pasó a Claudia, el caballo te ayudará a subir unas 2/3 partes de la caminata.
Sin embargo, aún quedará pendiente la última y más difícil sección del recorrido, por lo que la caminata ahí dependerá totalmente de tu esfuerzo. Si decides emprender el trayecto caminando, debes saber que el camino es de una exigencia alta. No es de las mayores alturas que se pueden realizar estando en el Cusco, pero sí una de las más difíciles de hacer. Acá, lo importante es recordar que no es una carrera contra el tiempo, hacerlo a paso lento, descansando cuando se requiera y disfrutar del trayecto y la experiencia de poder hacerlo. El camino es inigualable, podrás ver los sorprendentes paisajes de las montañas y nevados, siguiendo los senderos que se han hecho a través de la caminata de los muchos visitantes. Sentir una conexión con la naturaleza y ver las personas pasar desafiándose a sí mismos es una experiencia inexplicable y única. Al llegar a la cima, el cansancio que sentías hace unos segundos se desvanece para darle paso a la maravillosa y espectacular vista de la laguna Humantay en todo su esplendor, donde podrás además impresionarte con las vistas magníficas del Apu Salcantay y el Nevado Humantay. El lugar es impresionante, el agua color turquesa y de fondo el gran pico nevado de Humantay, un lugar espectacular, increíble. La laguna Humantay debe su fama principalmente a sus aguas cristalinas color turquesa, adornadas por las blancas nieves de la montaña. El color turqués se debe principalmente al fondo glaciar de la cuenca en la que reposan sus aguas debido al deshielo de la montaña de Humantay. Mientras estás en la cima, es el momento preciso para tener un merecido descanso, tomar todas las fotos del recuerdo y compartir experiencias con tu grupo de ascenso. Escuchar parte de la historia y cultura por parte de los guías y en sí tomarte un tiempo personal para sentir la satisfacción de haber logrado llegar y ser uno de los afortunados de poder decir que visitaste esta sagrada laguna. Se cuenta que el deshielo del Apu Humantay ha alimentado esta laguna durante cientos de años y proporciona agua a los habitantes locales. Se dice que esta laguna era considerada sagrada por los antiguos incas. La concepción sagrada de esta atracción aún perdura, por lo que encontrará muchos chamanes y viajeros interesados en el turismo espiritual. Durante todo el trayecto de subida y bajada se logran ver las apachetas, que son un conjunto de pequeñas piedras apiladas que los visitantes dejan como ofrenda a la Pachamama, como también hierbas y algunas bebidas. Por otro lado, les aconsejamos llevar pastillas para el mal de altura. No se sabe si se requerirán, pero es mejor prevenir. También dulces, algunos snacks como chocolates y sobre todo agua para hidratarse. Además, bloqueador solar, lentes de sol y ropa para trekking. Según cómo está el clima, puede llevar una capa de lluvia. El clima en Humantay es bastante impredecible durante el día y el camino se caracteriza por ser un sendero muy particular. Algunas personas pueden considerar que el descenso es más fácil que el ascenso. Tal vez el cansancio no es tan fatigante, pero las rodillas duelen por lo golpeado del camino. Nuestra recomendación es hacerlo de la misma manera que la subida, de manera lenta, sabiendo muy bien dónde pones los pies para no correr el riesgo de caer. Acá, los palos de trekking que la misma agencia provee ayudarán muchísimo.
vez que llegas al punto de encuentro nuevamente, no puedes tener una sensación más bonita de haber logrado la tarea, compartiendo la experiencia con otros viajeros para continuar el camino de regreso al Cusco con la satisfacción de la meta cumplida. Amigos, les agradecemos haber visto este video de nuestra experiencia en la Laguna Humantay. Si te gustó, agradecemos le des me gusta a esta entrega y nos des tu comentario. Además, te suscribas a este canal y nos sigas en las nuevas experiencias que se vienen en este maravilloso país, Perú.